rompe el patrón, rompe el patrón. ¿Y por qué le puse así? Bueno, sabemos lo que es un patrón. ¿Saben ustedes lo que es un patrón? Un patrón es algo como... espérenme, déjenme acomodar esto porque se ve medio... Se está moviendo de lado. Ahí está. Un patrón, yo me acuerdo cuando yo estaba en la high school y tomé la clase de costura. Tomé la clase de costura en aquellos entonces, ahorita ya no se da eso. Mi hija, la que se acaba de graduar de high school, Stephanie, me dice, ma, dice, no es justo que a nosotros ya no nos tocaron esas clases para enseñarnos, que ya no hay esas clases que ustedes tenían antes. Cuando tomé la clase de costura en la high school, a nosotros nos enseñaron a coser y a cortar la ropa con un patrón. Me acuerdo que la maestra tenía un montón de patrones de diferentes y nos decía, pueden usar los patrones de aquí o pueden traer sus propios patrones, y aquí agarran la tela y aquí lo hacen. Y así aprendí yo a coser algunas cosas con un patrón. Entonces, el patrón es un modelo que tenemos para seguir y hacer algo, para crear algo. No lo hacemos nada más hacia el aventón, sino usamos un patrón. Claro, para que las que cosen, al principio a lo mejor empiezan a hacerlo con patrón y después de un tiempo ya aprendes a coser sin el patrón, ya no lo necesitas y ya te lo sabes cómo doblar y cómo cortar la ropa sin necesidad de trazarla. Pero bueno, vamos a hablar de este patrón. ¿A qué patrón me refiero? Al patrón de vida, al patrón de guiar a nuestra familia, al patrón que hemos seguido a lo mejor desde que somos niños porque es la única manera que conocemos, o porque así lo hizo mi mamá y así tiene que ser, o porque por diferentes cosas. ¿Por qué me vino este tema? Hace 2 días, me parece que fue hace 2 días, estábamos en la sala viendo una película. Entonces yo mandé a los niños escuché que mi esposo mandó a los niños a bañarse, váyanse a bañar, y él andaba en la cocina haciéndose un café o algo así, y haciendo un café para los dos. Y entonces dice el niño, no, pero yo ya me bañé, el más chiquito Christopher, no, pero yo ya me bañé. Y le dice, vete a bañar, no, pero que es, renegando que no se quería bañar. Entonces viene y me dice, mami, ¿verdad que yo me bañé ayer? ¿Verdad que no me tengo que bañar? Y aquí y allá. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, Christopher? Tu papá te mandó a bañar. Ve y habla con tu papá y arregla eso. No, pero ¿por qué? Ve y habla con tu papá porque él te dice que te mandó a bañar. O sea, conmigo no vas a agarrar una respuesta diferente. Entonces le digo, pues ve con tu papá. Y se me queda viendo muy serio y se pone la manita en la cintura y me dice, mami, ¿quién es el alfa de esta casa? Y me le quedo viendo y le digo, ¿qué? Sí, ¿quién es el alfa en esta casa? ¿Quién es el que manda? Y me le quedé viendo así como que le digo, tu papá es el que manda. No, me dice, entonces ¿tú por qué mandas a mi papá? Y le digo, ¿qué? Sí, tú mandas a mi papá y tú regañas a mi papá, tú eres el alfa de esta casa. Y le dije, no, yo no soy la que mando en esta casa, es tu papá. Y no, yo no regaño a tu papá. Sí, sí lo regañas, me dice. Bueno, vete a bañar. Y se fue a bañar, pero eso me dejó pensando. Porque es la impresión que mi hijo tiene de mí, o que tiene de nosotros, de mi esposo y de mí. Más tarde, ya que salió de bañarse, escuché que mi esposo lo llamó hacia donde él estaba y le dijo, ven, siéntate, quiero hablar contigo. Y entonces ya, yo no le había dicho nada al niño ya después de eso, o sea, porque me sacó de onda, me cayó así como que wow. Y y mi esposo lo acerca con él a la mesa y se sienta, y ya que se sienta le dice, mira, tu mamá no me manda, tu mamá y yo somos esposos. Un día cuando tú crezcas vas a tener una esposa y tu esposa no te va a mandar a ti, ni tú tampoco la vas a mandar a ella. Van a platicar las cosas, van a estar de acuerdo. Tú vas a ser el jefe de la casa porque eres el hombre, pero vas a ser el jefe para cuidar a tu familia, para cuidar a tu esposa, para cuidar a tus hijos, para cuidar que no les falte nada, pero no vas a estar mandando, ni pegando, ni nada de eso. Entonces se quedó pensando el niño y dijo, ok, entonces tú eres el que manda en la casa. Sí, soy yo. Ok, y se fue. Ya a sus 7 años, pues ya no le dio más importancia al tema. Pero sin embargo a mí me quedó resonando en la cabeza como que eso que dijo él, pues si tú mandas a mi papá,
tú eres el alfa de la casa porque tú mandas a mi papá. Y la verdad que esta mañana estuve meditando bastante también en la casa y dije, Dios mío, pues perdóname si yo he reflejado esa imagen a mis hijos. Porque miren, amigas, lo que pasa es que si mis hijos están viendo eso, corren el peligro que cuando ellos se casen, si ellos tienen el concepto de que yo mando a su papá, yo soy la que esto, yo soy la que el otro, van a encontrar una mujer y los va a mandar, o como decimos los mexicanos, los va a mangonear, y ellos se van a dejar, porque van a entender que es lo correcto, que es así como es, porque a la vista de ellos, pues yo mando a su papá. La verdad que sí me pegó bastante, y por eso les quise traer este tema, porque muchas veces sin darnos cuenta estamos imitando patrones que hemos visto en la familia, que hemos visto con nuestra mamá, con nuestro papá, que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Y hay patrones que son buenos, pero hay patrones que no son nada buenos. Hay patrones que resultan ser dañinos y que desafortunadamente, si nos dan un resultado negativo a nosotros y nuestros hijos nos vieron siguiendo ese patrón toda su niñez, toda su adolescencia, ellos es muy probable que van a seguir el mismo patrón y va a ser lo mismo. Entonces nos va a dar tristeza, ahí sí, mirar a nuestros hijos que el esposo, que la esposa lo maltrate, le grite, o que a nuestra hija la maltrate el hombre. Pero si eso fue lo que vieron en nuestra casa, ellos se van a un matrimonio pensando que así debe de ser, y empiezan a repetir el mismo patrón, y empiezan a repetir lo mismo cuando son patrones de los que tenemos que deshacernos. Miren, yo les voy a leer en Josué 24:15, dice: y si mal les parece servir a Dios, servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas palabras se las dijo a Josué al pueblo. O sea, ustedes escojan lo que quieren hacer. Ustedes sigan adorando los dioses de sus padres, ustedes sigan adorando los dioses de los demás si ustedes quieren, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. Ahora, yo por mucho tiempo me dejaba pensando, porque está mal eso, está mal dicho. No se dice yo y mi casa, como le decían a uno de niño, el burro primero. No, el burro va al último, es mi casa y yo. Pero pensándolo, analizando y orando, me di cuenta porque Josué, aunque estaba mal gramaticalmente, dijo él, yo y mi casa. ¿Por qué? Porque primero soy yo. Cuando yo vaya delante de Dios, yo le voy a dar cuentas primeramente a Dios por mí, por lo que yo hice, por a qué Dios yo seguí, por qué instrucciones yo obedecí y qué instrucciones no obedecí. Después de ahí le voy a dar cuentas por los que Él puso enfrente de mí para que yo criara, por mis hijos, por mi familia. Pero primeramente es por mí, por mi persona, por mí. Entonces Josué dijo lo mismo, yo y mi casa, yo. Y si mi casa se desvía, yo voy a seguir sirviendo a Jehová. Espero que mi casa no se desvíe, pero yo voy a seguir sirviendo a Jehová. Eso no lo especifica a Josué en este pasaje de la Biblia, pero así es como yo lo entendí. Porque no es que se equivocó al hablar, no es que no sabía conjugar, es que él dijo, yo primero y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, de la misma manera, tenemos que pensar nosotras, mujeres, en que nosotras primero tenemos que servir a Dios junto con nuestra casa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, hay muchas muchas veces en que nosotros las mujeres, o he escuchado cuando a veces o me mandan mensaje y me dicen, es que fíjate que está pasando esto en mi casa, o me junto a tomar un café con alguna amiga y me empieza a contar. Pero realmente están teniendo problemas con el esposo, están teniendo problemas con los hijos, quieren que haya un cambio en su casa, pero sin embargo ellas no quieren cambiar nada en su persona, no quieren cambiar nada en su vida, todo quieren seguir igual. Han adquirido un patrón desde que estaban pequeñas, han seguido el camino de su mamá, que a lo mejor su mamá terminó divorciada, terminó así, se casó 2 veces, se casó 3 y no le funcionó con ninguno porque porque se ponía al tú, por diferentes razones. Y en vez de evitar ese patrón, vuelven a caer en el mismo. A mí lo que les digo que me dijo mi hijo me pegó en particular, porque me di cuenta que sí es un patrón que inconscientemente he llegado a adquirir, y me dolió y me sacó de onda, porque es algo por lo que yo he peleado mucho. Cuando yo me casé con mi esposo, yo era mamá soltera. Él no tenía hijos con nadie más.
y nos casamos. Entonces yo decía, Dios mío, ayúdame a poderme sujetar a este hombre, a poder ser una buena esposa. Cuando yo he estado acostumbrada a no depender de nadie, cuando yo he estado acostumbrada a salir adelante sola con mis hijos, cuando yo he aprendido, entonces ese era un gran temor que yo tenía. Sin embargo, yo fui, lo llevé todo a Dios, se lo entregué a Él y Él me ayudó realmente a poder entrar en ese matrimonio de la manera que Él quería que lo hiciera. Y para mí no fue difícil estar de acuerdo con mi esposo y sujetarme a mi esposo. Para nada fue difícil porque lo puse en oración primero. Y una de las cosas que yo siempre he peleado, no creo que mi mamá escuche mis mensajes del cafecito, pero mi mamá siempre, ella, su manera de hablar hasta la fecha, ella está muy orgullosa de la mujer que es. Y sí, es una mujer con logros, con éxito, es una mujer reconocida, es una mujer que ha logrado muchas cosas, es una mujer de lucha, una mujer que se propone algo y yo no sé cómo, pero lo logra. Pero una cosa que siempre ella dice orgullosamente, dice, en la familia nosotros somos un matriarcado, en la familia las mujeres somos las que esto, en la familia las mujeres somos las que el otro. Aún casada, ella siempre es ese afán de, o sea, yo como mujer, yo tomo mis decisiones, yo lo hago y yo puedo. Hijas, no le pregunten al esposo, si ustedes ven que es bueno, háganlo. Y hasta tener pleitos, porque ¿por qué no te vas a gastar ese dinero en lo que es bueno para la familia? Porque tienes que esperar a preguntarle a tu esposo, ¿me entienden? Entonces yo siempre he peleado contra eso, le he dicho, no, es que así no es. Un matrimonio, cuando la palabra dice que las esposas, y no voy a ir por este lado, nomás voy a hacer un paréntesis, pero cuando dice que las esposas estén sujetas a los esposos, no quiere decir, como mucha gente piensa, déjate pisotear de tu marido y que haga de ti lo que sea. No, simplemente, ¿sabes qué? Ponte de acuerdo con tu esposo y caminen en un común acuerdo, caminen juntos en un acuerdo los dos, pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tomamos una decisión por separado y algo sale mal, la persona que no tuvo nada que ver en esa decisión le empieza a echar tierra a la que sí tomó la decisión. Cuando las cosas se hacen de común acuerdo, se toma la decisión junta, aunque yo no esté muy segura de que ese sea, pero ¿sabes qué? Porque eres mi esposo, te voy a confiar, te voy a apoyar en esta decisión, vamos a hacerlo. Y al decir vamos a hacerlo, quiere decir que si las cosas salen mal, yo no voy a voltear y le voy a decir a mi esposo, te dije que no lo hicieras. No, porque fue una decisión de común acuerdo. Lo hicimos los dos juntos y apechugamos los dos juntos, ¿verdad? Eso es estar sujetas. Una cosa que para mi mamá siempre ha sido un poco difícil de entender ese concepto. Entonces cuando mi hijo me dice, mami, ¿quién es el alfa de la casa? Y le digo, pues tu papá. No, porque tú lo mandas. Yo me quedé como que dije, no, o sea, no es posible, yo estoy cayendo en lo mismo. Mi mamá, ella como fue maestra de escuela más de 30 años allá en México, Mexicali. Entonces como que ella nunca se quitó el modo de maestra, ¿no? A la fecha ella sí es para Acción de Gracias, es para Navidad, para ir de campamento donde llegue. Tú te sientas aquí, tú te sientas aquí, tú te sientas acá y tú haces esto. Niños, está muy recio. Niños, aquí y allá. No, váyanse a jugar acá tantos minutos y luego, o sea, ella llega y sigue todavía con la misma onda como si fuera maestra, pero es mandona. Perdone mami si está oyendo o si lo va a oír, pero es mandona. Es una señora muy mandona. Y todavía, aunque tenemos ya los 40 años, sus hijos nos quiere seguir mandando. Y si nosotros no le hacemos caso, pues se enoja realmente, se enoja. Entonces cuando mi hijo me dice, pues porque tú mandas a mi papá, ¡ay! Fue como una puñalada, así como decir, no, ¿cómo? Pero realmente es un patrón que yo crecí mirando. Es un patrón mirando a mi mamá, su manera de ser y todo. Entonces, inconscientemente, hay cosas que aunque yo he querido no hacer, sin darme cuenta, vuelvo a caer en eso. Le pedí perdón a Dios, le dije a mi esposo en ese rato, le dije, ay, mi hijo, te mando, perdóname, le dije, perdóname. No platiqué más a profundidad con él porque fue más el shock, la impresión que me dio el que mi hijo me viera reflejada de esa manera, que dijera, tú eres la que manda en la casa, tú eres la mandona, tú eres la que dices, cuando no es la imagen que yo quiero proyectar, ni como mamá, ni como mujer, y mucho menos como mujer de Dios. No es esa la imagen que yo quiero proyectar. Al contrario, en un matrimonio tenemos que ser ayuda uno para el otro. Dice la palabra que la mujer nos pone como la ayuda idónea de nuestros esposos. ¿Qué es eso? La ayuda
una palabra que te puedo decir más fácil para que entiendas, ideal, la ayuda perfecta para nuestro esposo. No quiere decir que somos perfectas, pero que vamos a estar ahí para apoyarlo, porque a final de cuentas, él como cabeza de la casa, si a él le va bien, nosotras vamos a estar bien. Si él se le ocurre algo, ¿sabes qué, mija? Pues se me antoja, ¿qué te parece si empezamos a vender churros en el Swami? Porque ocupamos esta entradita de dinero y vamos haciéndolo. En vez de que digamos, tú vender churros en el Swami, ay no, por favor, de seguro me vas a dejar a mí todo el trabajo, me vas a poner a que yo los haga, me vas a poner a que esto, y la idea que él tenía, pues quizá era buena, quizá hubiera dado fruto, hubiera sido beneficiosa para todos. Pero nosotras, ay no, esto y aquello lo pusimos y no lo apoyamos, no fuimos esa ayuda idónea para nuestro esposo. A lo mejor ni siquiera le preguntamos, ¿y cómo es tu idea de que corramos este negocio? A lo mejor iba a decir, me voy a asociar con mi hermano y entre los dos lo trabajamos para que tú no tengas que salir con los niños, o yo no sé de qué manera, ¿verdad? Pero a veces no nos dejamos ni siquiera hablar, ni siquiera contarnos, ni decirnos cómo, y eso no es demuestra que somos ayuda idónea. Eclesiastés 4, 9 y 10 nos dicen, mejor son dos que uno. Déjenme lo busco aquí. Mejor son dos que uno, porque dice que si uno se cae, el otro lo levanta. El otro lo levanta. Entonces, hay veces que se cae el esposo. Vamos a decir que literalmente se cae. Y sí, nos atacamos de la risa. Ya cuando ya agarramos la compostura. Ay, mijo, te lastimaste. Y te ayudamos, ¿verdad? Lo ayudamos a levantarse. Pero hay veces que se cae de otro modo. No físicamente, no literalmente, pero se cae porque en el trabajo algo pasó, o de repente despidieron gente en el trabajo, o hicieron algo. Y en vez de ser esa ayuda idónea, déjenme se los leo aquí, Eclesiastés dice, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hay veces que pasa una situación nuestro esposo, y aunque nosotros les hayamos advertido, ¿sabes qué? No creo que sea sabio eso que vas a hacer. Entonces, caen ellos, no literalmente, ¿verdad? Sino en alguna situación, y en vez de ayudarlos, en vez de decir, oye, ok, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo aquí? Te dije, pero yo te dije, y ahora ¿cómo le vas a hacer? Y ahora y el pobre hombre de por sí ya está estresado, que no sabe qué va a hacer, sabe que tiene la responsabilidad de la casa, y estamos nosotras muele, y no somos esa ayuda idónea que Dios quiere que seamos. Al contrario, nos volvemos en una gotera. De hecho, creo que hay un proverbio que dice que una mujer, ay, no lo tengo aquí en la mente exactamente, pero dice que una mujer peleonera, enfadosa, latosa, es como una gotera constante, o sea, estamos tic, 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 y después de un rato harta la gotera, pones una olla y otra vez tic, 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 y luego se llena, y lo mismo. Entonces cuando estamos nosotros nomás regañando al esposo, es lo mismo, somos como una gotera constante, nada más haciendo eso. Pero dije que no me iba a enfocar tanto en lo que es en Efesios 5:22, donde dice que las esposas se sometan a los esposos. No voy a meterme tanto en eso, porque ya que dijimos que someterse es simplemente dialogar, estar de acuerdo y caminar juntos en la misma dirección, ¿verdad? Apoyarse. Si sale bien, salió, y si no salió bien, pues apechuguen los dos. Deuteronomio 10, 12 al 13, ya lo estuvimos viendo hace unos meses, el que dice, ¿qué pide Dios de ti? Que le ames con todo tu corazón y con toda tu alma, que le ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese es el tipo de patrón que queremos empezar a crear para nuestro hogar. Si a lo mejor en nuestra casa ya la mamá era la renegona, la gritona, yo me acuerdo mucho, mis papás tienen una muy bonita relación. Mi mamá enviudó cuando yo tenía 16 años. Mi papá falleció en un accidente de auto, pero ellos tenían una relación muy bonita y jugaban y vacilaban y todo eso, y eso es lo que yo miraba. Pero a mi mamá, sí, ella siempre ha sido mandona, ya les dije. Entonces como que se enojaba de repente. A veces yo le decía a mi papá, ay, mamá, parece que le da coraje mirarnos contentos, porque estábamos viendo una película y mamá, y ya se van a levantar y se van a poner a barrer y se van a poner a hacer eso y se van a poner a hacer lo otro. Pues miren, tristemente, desafortunadamente, a veces
que mis hijas una vez mis hijas me dijeron, ay, mamá, parece que a ti no te gusta, te da coraje vernos contentos, estamos nomás viendo una película. Me acordé y dije, ay, soy mi madre, estoy haciendo lo mismo que yo dije que nunca iba a hacer. Pero son los patrones que vamos obedeciendo, pero es manera, digo, que vamos siguiendo, perdón. Mi mamá sí, así era. Yo me acuerdo que mi papá, mi mamá, los sábados mi mamá estaba haciendo su licenciatura en la universidad y se iba bien temprano a sus clases. Y se iba antes de las 8 de la mañana y órale, chamacas, ya levántense. Y cuando venga, quiero barrido, quiero trapeado, quiero los trastes limpios, quiero esto, quiero el otro, echan a lavar. Y una listo, no, que nos daba a mi hermana y a mí, ¿verdad? Par de cosas por hacer. Y se iba. En cuanto se iba, estábamos todas lagañosas ahí levantándonos. Y mi papá se asomaba al cuarto y decía, duérmanse otro ratito, porque mi mamá regresaba hasta el mediodía. Duérmanse otro ratito. Pues no nos decía dos veces, ¿verdad? Mi hermana Verónica y yo nos volvíamos a dormir. Y ya como a eso de las 10:30 o a las 11, nos levantaba mi papá y decía, órale, que ya va a llegar la leona de su madre. Y rápido nos levantábamos y como caricaturas a hacer todo el quehacer que mamá nos había dicho para cuando llegara. Entonces decía mi papá, la leona de mi madre, honestamente como hijos, así la mirábamos, como la leona cuando andaba de malas, cuando andaba así que, ay, pongas a hacer eso, pongas a hacer aquello. Las palabras que me dijo mi niño, tú mandas a mi papá, me hicieron sentir de esa manera, me hicieron sentir que he caído en el mismo patrón de conducta que mi mamá. Y no es eso lo que quiere Dios de mí. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que lo amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, pero que enseñemos también a nuestra familia a amarlo con todo su corazón y con toda su alma. Así como dijimos en el versículo que leímos de Josué, yo y mi casa, que yo primero le ame con todo mi corazón y que yo le sirva y con toda mi alma, y después mi familia le ame y le sirva con todo su corazón y con toda su alma. Eso es lo que pide de Dios. A veces este versículo lo usamos muy comúnmente para felicitaciones de cumpleaños. Ay, que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Ay, que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Sí, pero antes de que diga que Dios te conceda los deseos de tu corazón, hay una indicación y dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tenemos que deleitarnos en Dios, estar en su palabra, buscar su presencia, sentirnos como qué gran deleite estar delante de la presencia de Dios. No que oro porque no me queda de otra y porque Dios sabe que tengo que orar todos los días. Si estamos, ¿ya cuánto tiempo va? 5 minutos. Ay, ¿cuánto va? 6 minutos. ¿Cuánto va? 6 minutos y medio. No, sino que estamos tan deleitados buscando la presencia de Dios que empezamos a orar y Dios se conecta con nosotros y nosotros con Él y no nos queremos quitar, y cuando terminamos de orar, pues ya volteamos y ya pasó 1 hora y media, ya son casi 2 horas y ni siquiera nos dimos cuenta del tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba deleitándose en Dios. Entonces Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, pero si nomás tomamos la parte del versículo que nos conviene, la que queremos escuchar, y luego decimos, ¿por qué Dios no me concede? ¿Por qué Dios no me contesta? Porque no estamos leyendo todo completo. Y de esa manera, como les digo, amigas, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que lo hagan. En Deuteronomio 5, ahí es donde Dios le empieza a decir los 10 mandamientos a Moisés, le empieza a decir, y desde el 4, todo le empieza a decir en Deuteronomio, desde el 1, empieza a darle instrucciones de cómo tiene que ser, cómo tiene que regirse el pueblo, qué es lo que quiere que haga Dios, cómo tiene que hacerlo. Cuando termina de dar esas instrucciones en Deuteronomio 6, el versículo 6, Dios da una instrucción más y dice, y estas palabras, estos mandamientos que yo te doy hoy, ponlos en tu corazón. Dice, yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y se los repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando... Espérame porque no miro. Estando sentado en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, y cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos como símbolos como señal en tu mano, y estarán en
tu frente y en tus ojos y en tus puertas, en las postes de tus puertas y todo. ¿Cuáles palabras son las que quiere que hablemos a nuestros hijos? ¿Cuáles son las palabras que dice que primero las atemos a nuestro corazón y que se las enseñamos a nuestros hijos en la casa, en la calle, en el camino? Esas palabras que Él nos acaba de dar, que amemos a Dios, que sigamos su mandamiento, que así como decía el primer versículo que leímos de Josué, decíanse ustedes a quién van a servir, a los dioses de sus padres o al Dios que yo les mando, o a los dioses del pueblo en el que están ustedes. Que les recordemos, vivimos en el mundo y vamos a encontrar miles de cosas, pero hijos, ustedes tienen que saber que al único Dios que tienen que seguir y servir y amar con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón y su alma, es al Dios verdadero, es a Jehová de los ejércitos. Es a Jehová, es a Dios, que el único que los va a llevar a la salvación es Jesucristo, que el único que murió por nosotros es Jesucristo, y el único que Dios que ha resucitado es Jesucristo, el único. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Si a nosotros nos enseñaron de una manera, sea del trasfondo que vengamos, nosotros tenemos que hacer las cosas de manera diferente y tenemos que hacerlas de manera intencional. No nada más porque es que mi tatarabuela le enseñó a mi abuela y mi abuela le enseñó a mi mamá y mi mamá, yo la miré a ella y me enseñó a mí. No tiene que ser necesariamente. Miren, tengo una persona muy cercana. Esta persona, en sus años de juventud, cuando sus hijos estaban pequeños, ella fue muy abusiva con sus hijos, muy abusiva, al punto que los dejaba sangrados y tirados, los golpeaba mucho, los maltrataba verbalmente, los ofendía mucho. Tuvo varios hombres en su vida. Al último que tuvo, yo me acuerdo que, y todavía sigue con él sí se casó, ella era también muy abusiva. A veces decía, ay, vengan a la casa, los invitamos a comer, y ahí va uno, no, bien contento, y de repente empezaban a volar cazuelas y no sabían ni por dónde ni de dónde salían ni nada, y huyan todos porque ya se armó aquí la buena. Y eran golpes, eran gritos, eran ofensas, eran todo. Cuando sus hijos crecieron y se casaron, ya no era con los hijos, era ahora con el esposo, ¿verdad? Solamente con el esposo. Tristemente, hace unos años, su hijo, se casó con una mujer abusiva, una mujer que no solamente lo maltrataba verbalmente, sino también físicamente. Lo mandó al hospital en más de una ocasión. En una ocasión lo golpeó con algo en la cabeza y perdió el conocimiento, fue al hospital. En otra ocasión me parece que lo aventó de una ventana de un segundo piso, se quebró tantos huesos y de todo. Entonces yo miraba a esta persona que decía, pero ¿cómo es posible que mi hijo está con esa mujer? ¿Cómo es posible que mi hijo encima de todo la defienda? Si están diciendo que la vieron, que lo empujó y le dijo a la policía que no, ¿cómo es posible? Y yo, mientras esta mujer me decía y lloraba, yo me quedaba pensando y decía, pues es que es lo que tu hijo vio cuando él estaba pequeño. Es lo que le enseñaste que estaba bien, porque es la manera que está actuando su mujer, es la manera que tú actuaste, tanto como madre como esposa, delante de tu hijo. Entonces, para él esa es la norma, para él eso es lo que tiene que ser. ¿Ok? Si le preguntamos a un psicólogo, nos puede dar hasta estadísticas y nos va a decir, es que los patrones se repiten, es que es muy difícil romper el círculo, es que es muy difícil cambiar. Si así fue, así será. El que fue maltratado va a maltratar, el que fue esto, pues a lo mejor, ¿verdad? Los psicólogos nos dicen según sus estadísticas, pero la palabra de Dios nos dice una cosa diferente. Nos dice que si uno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. A veces nomás lo decimos así, lo repetimos. Ay, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pero no nos ponemos a pensar lo que realmente dice. Está diciendo, no importa tu trasfondo, no importa de dónde vengas, no importa los patrones que miraste, que aprendiste, que adquiriste. Si ahora tú que estás en Cristo eres una nueva criatura, todo lo viejo, todo lo que entró a tu mente, todo lo que miraste, ya pasó. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Comienza, Dios nos da así, miren, una hoja en blanco y nos dice, comienza de nuevo. Comienza de nuevo. Pero ¿qué comenzamos haciendo a veces? Y como les digo, me considero culpable, me hizo reflexionar mucho lo que mi hijo Christopher me dijo. O sea, ¿qué terminamos haciendo? Recogiendo los patrones que ya Dios quitó, que ya Dios limpió, los empezamos a poner y no nos damos cuenta. ¿Por qué me está yendo así? Porque no podemos esperar
un resultado diferente si seguimos haciendo las mismas prácticas que de antes, que ya vimos en las demás personas de la familia o de quien sea, y las venimos a implementar nosotros esperando un resultado diferente. No podemos esperar algo diferente de lo que ya se ha hecho mucho tiempo, y siempre va a seguir siendo lo mismo. Entonces, ah, el punto que te quiero compartir ahora es, rompe ese patrón. Lo que aprendiste, lo que enseñaste, si estuvo mal, compáralo a la luz de la palabra. Si fue algo bueno, si tu mamá te enseñó, si tu papá te enseñó a orar, a tener una relación con Dios, una comunicación diaria con Dios, si te enseñaron cosas buenas, adelante, adelante, complementalo con la palabra, con lo que falta, y vas a ver que tu matrimonio y tu relación con tus hijos, no voy a decir, ay, va a ser excelente, miel sobre hojuelas, porque hey, desde el momento que el cordón umbilical fue cortado, ya no son una extensión nuestra, ellos toman sus propias decisiones, pero sabes que vamos a tener menos problemas si nos apoyamos en la palabra, si estudiamos su palabra, si servimos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro todo, y enseñamos a nuestros hijos a que hagan lo mismo, pero no los vamos a enseñar a bibliazos o a garrotazos o a gritos y sombrerazos, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, a medida que ellos nos miren, enseñémoslos a amar. Si tenemos hijos varones, yo ahorita ya me quedan mis tres hijos varones, mis hijas pues ya están más grandes, todavía no están casadas, pero pues ahorita los que estoy mirando más son los niños, porque digo, el día de mañana yo quiero que ellos cuando tengan una esposa, sepan cómo tratar a su esposa porque vieron a su papá que me trató bien, y sepan también cómo es que su esposa los tiene que tratar a ellos. Lo mismo con mis hijas. O sea, hijas, cuando el día de mañana que se casen, ustedes saben que el respeto es lo más importante. Así las tienen que tratar a un esposo, y ustedes tienen que darle este respeto también a su pareja. A veces que, ay, mamá, hay que hacer eso, hombre, ándale, sí, no, porque no he hablado con mi esposo, o por esto o aquello, ¿verdad? Espérame, algo me salió aquí en el teléfono. Por una cosa o por otra. No, entonces les digo, no puedo, tengo que hablar con él. Y no, pero miren, pero ellas van a entender el día de mañana cuando sean esposas y estén casadas que no se pueden tomar decisiones así solamente, aunque suenen muy buenas, aunque suenen muy bonitas. Uy, me voy a llevar un premio porque qué inteligente que voy a hacer esto. No, tiene que ser de común acuerdo. Y cuando nuestros hijos lo miran eso, antes de que ellos estén casados quizás no lo van a entender, pero una vez que ellos lleguen a un matrimonio van a saber y van a comprender por qué decidimos tomar esa decisión de esa manera, de común acuerdo, juntos. En la psicología nos habla de un síndrome, que es el síndrome de Edipo para los niños y de Electra para las niñas, que dice que en cierta punto de la vida de los niños, ellos se enamoran de su papá, las niñas se enamoran de su papá y los niños se enamoran de su mamá. Quizá a ustedes les tocó que sus hijos les dijeran, si tienen varoncitos, yo me quiero casar contigo, o yo siempre voy a estar aquí contigo, o sus niñas, yo me quiero casar con mi papá, ¿por qué te casaste con él? Porque es algo normal, es parte del desarrollo y del crecimiento. Y generalmente dicen los estudiosos que conforme ellos crecen, buscan a una persona similar a sus padres, una persona que los trate. Yo en lo personal, y creo que se los he contado, cuando yo antes de que me casara con mi esposo, antes de que siquiera fuéramos novios o algo, yo, como les he dicho, era mamá soltera, y yo decía, ay Dios, yo quiero encontrarme un hombre que sea como mi papá. Un hombre que me trate como mi papá trataba a mi mamá. Yo quiero un hombre como mi papá. Y para mí no fue decir, ay, quiero que me lo mandes con los ojos verdes como Luis Miguel, que se haga el pelo así también porque me gustaba mucho. No, para mí mi modelo era un hombre como mi papá, que sea trabajador, que sea respetuoso, que nos ame, que ame a sus hijos, que me ame como amaba a mi papá, a mi mamá. Eso es lo que yo buscaba. Entonces, no es tan lejos de la realidad lo que dicen también los psicólogos. Entonces, ahora, mujer, piensa en tus hijos. ¿Tienes hijas y tienes hijos, o nada más tienes hijas o nada más tienes hijos? ¿Quién te gustaría que fuera la pareja de tus hijos? El esposo de tus hijas, la esposa de tus hijos. Lo más seguro que va a ser alguien que se parezca a ti. Analízate y piensa, ¿quiero una esposa como yo para mis hijos? ¿Quiero una esposa como yo para mis hijos? Si
Si tu respuesta fue, ay, ni lo quiera Dios, pues entonces, ¿sabes qué? Comienza a orar y a pedirle a Dios que te dé sabiduría, que te dé dirección y que de verdad ejercite en tu vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Señor, ayúdame a ser nueva criatura, ayúdame a romper este patrón, ayúdame a quitar todo esto, porque yo quiero que mis hijos encuentren una buena esposa, que mis hijas encuentren un buen esposo. Ahora, si dices, sí, sí, estoy complacida con eso, pues gloria a Dios, date un aplauso, qué bueno, pero no por eso hagas concha, ¿verdad? No te tires en tus laureles. Sigue estudiando la palabra, sígueles implementando el que primero es buscar a Dios, primero, como dice Josué, primero yo y mi casa. Primero yo, que ellos vean que mi relación con Dios, que ellos vean que mi búsqueda de Dios es genuina, que ellos lo miren en mí primero, para que ellos lo puedan hacer viéndome a mí. Hoy precisamente platicaba con una hermana y me decía cómo muchos se excusan con eso de que, ay, a mí no me mires, tú mira a Dios. Y a mí no me mires, tú mira a Dios, porque yo te puedo fallar, pero Dios no te falla. Y sí es cierto, muchos lo hemos usado, esa expresión, pero hasta una vez que predicó mi pastor en la iglesia decía, ¿por qué decimos eso? O sea, qué conchudos, no me veas a mí porque yo te puedo fallar, mira a Dios. No, dice, digamos como Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Asimismo, nuestros hijos nos están viendo a nosotros. Tenemos que imitar a Jesús, tenemos que parecernos más a Él, tenemos que ser como Él, humildes, tenemos que ser como Él, que Dios sea nuestro primer lugar, que sea el centro de todo lo que hacemos, para que entonces ellos puedan imitarnos a nosotras. Piensa esta semana, mi desafío aquí está. Yo te desafío a que comiences a analizar tu vida, tu persona y que digas, Dios, ¿eres el centro de mi vida? Señor, yo estaría complacida y en paz si mis hijos se casaran con una persona como yo. Si el matrimonio de mis hijos fuera como el mío, al que los he expuesto toda su vida, ¿sería un buen matrimonio? Dios, mi matrimonio, mi relación, ¿te place? ¿Te agrada? ¿Es buena? Piensa en eso esta semana. Comienza si quieres. Yo siempre las animo a que tomemos apuntes, a que tomemos apuntes. Así no se nos olvida y después podemos regresar a ellos y buscar un poquito más, a profundizar, a leer la palabra, a orar, pero con intención, orar intencionalmente. Dios, ¿sabes qué? Hoy me di cuenta que realmente no estoy dejando una buena enseñanza para mis hijos. No quiero ser ese patrón que los haga tropezar. Quiero dejar ese patrón que ellos puedan seguir, que sea de bendición para su casa, que sea de bendición para sus generaciones. Y si hasta ahorita no lo he sido, Dios, perdóname. Perdóname, Dios mío, y ayúdame. Dame sabiduría, enséñame, ayúdame a buscar en tu palabra y a buscarte con desesperación cada mañana, cada noche, cada día, cada momento, para poder guiar a mi familia conforme tú lo deseas, para poder guiar a mi familia en ti. Que pueda más, Señor, mi hambre de buscarte y mi deseo, Señor, de enseñar a mis hijos, que pueda más que mi comodidad, que mi estar a gusto, que hoy no quiero salir, que hoy no esto, que es suave. Aquí en la casa nos encanta ver películas a mis hijos, dicen mis hijos, ya viernes, movie night, nos encanta ver películas, pero hay veces que tenemos que dejar esa comodidad para buscar a Dios, para buscar esa dirección, no nada más llamar, ay, es que dame un consejo porque me está yendo así. Primero vayamos a la fuente a buscar el consejo, primero vayamos a Dios a buscar el consejo, primero vayamos, dijo Jesús, yo soy el agua de vida y el que beba de mí no tendrá sed jamás. Vayamos a la fuente primero a buscar ese consejo, busquemos esa dirección y de verdad sigamos sus mandamientos como es, para poder enseñar a nuestros hijos y dejar un buen legado en nuestros hijos. Que podamos decir, ¿sabes qué? Mi hijo escogió bien, mi hija escogió bien. Que si ya cuando ellos estén casados y nosotros dejamos este mundo, que el Señor nos llame a su presencia, sabemos que escogieron bien. Pero qué triste si Dios nos va a llamar a su presencia y nos vamos a ir con la angustia de que nuestro hijo o nuestra hija, quién sabe qué vida le vaya a dar su esposo o su esposa. Okay, ese es mi desafío. Te deseo que tengas un excelente resto de semana, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, que Dios te dé sabiduría y que despierte a ti un hambre poderosa de buscarlo, de buscar su presencia y de buscar su palabra. Recuerden, mándenme mensajitos si tienen alguna pregunta, una duda, si quieren que hablemos de algún tema en particular. Ahorita, si no tienes una iglesia donde congregarte, Fraternidad Cristiana,
83151 Requa Avenue en Indio. Ahorita nuestro pastor nos está dando una enseñanza acerca de la familia, así es que va muy de acuerdo con esto que hablamos ahora. Va a ser de mucha bendición, te esperamos. Los servicios son a las 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde cada domingo. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto. Si te bendijo, comparte este mensaje.